Vamos a leer entonces ahí, primera carta a los Corintios 10, 23 al 33. Dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ocupe su lugar si es tan amable. Esta pregunta ocupó mucho tiempo para lo que Pablo quería transmitirle a la iglesia de los Corintios. La pregunta parecía sencilla: si ellos podían comer de lo que era sacrificado a los ídolos. Y esto es gratificante cuando las personas lo hacen, pero es peligroso, porque cuando se participa de aquello que ha sido sacrificado a los ídolos, esto atenta contra la salud espiritual del creyente, pero es peligroso también para la iglesia. Pablo entonces ocupa el capítulo 8, el 9 y el 10 para hablar acerca de la libertad, acerca del amor, y da también ahí algunas pinceladas respecto a todas las implicaciones que tiene el participar de lo que se le ofrece a los ídolos. Ya nos ha dicho lo que es un ídolo. Él dice que no es nada, no es nadie. Entonces, si alguien come, pues no se va a hacer más santo ni menos santo. No va a pasar en realidad nada, pero sí va a haber una conexión entre el mundo espiritual del reino de las tinieblas. Pues si se sacrifica algo a los ídolos, pues le pertenece a ese dios pagano, a ese ídolo al que se le está ofreciendo. Y de esa manera pues sois partícipes o somos partícipes cuando pues comemos alimentos de esa naturaleza. Así que el sacrificio a los ídolos es algo que Pablo pues quiere dejar muy claro antes de pasar a un aspecto litúrgico en el capítulo 11 de esta misma carta. Así que ya hemos llegado aquí a una conclusión de este tema, y habla Pablo de todos los riesgos espirituales que tiene el participar de esta forma equivocada en el ejercicio espiritual. Así que al final del capítulo, en estos versos que hemos leído, lo que encontramos es una especie de semáforo. Los semáforos nos van a ayudar para que no cometamos algún accidente, y van a ayudarnos también para no lastimar a otros. Así que tiene una doble protección el semáforo, o una función en la que nosotros podemos ser salvaguardados en nuestra integridad, pero también la integridad de otras personas puede ser salvaguardada. Está el color verde, el color amarillo, el color rojo, y tenemos que hacer caso a estos colores, porque de esta manera pues estamos participando con el bien común y la protección de nuestra familia, si es que va en el vehículo, nuestra propia protección y la protección de otros. Así que ahora lo que Pablo nos va a presentar pues son principios, y son por lo menos 3 principios que yo quiero compartir con usted el día de hoy acerca de una vida correcta, una vida que va a agradarle al Señor, y una vida que nosotros tenemos que mostrar siempre. Primero, mire, en el verso 23 lo que encontramos es la edificación. Este versículo 23 comienza que todo es lícito.
pero hace una conclusión en el aspecto primero y dice, pero pues no todo me es conveniente. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Este es un dicho muy conocido por los corintios, es como uno de los dichos que nosotros podemos tener en nuestra propia cultura. Y usamos los dichos para poder de alguna manera expresar alguna idea, argumentar algo, para presentar quizá de una forma más visible algo que se nos complica explicar. Y los corintios decían, bueno, todo es lícito, y al igual que los corintios, usted como iglesia, como creyente del Señor, pues tiene el derecho y la libertad de hacer cualquier cosa. No hay prohibiciones en la iglesia como tal. Todos tenemos la libertad en Cristo. Y Gálatas 5:1 habla mucho acerca de la libertad en Cristo. De hecho, toda esta carta habla de la libertad. Y en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, encontramos que debemos permanecer firmes en la libertad que Dios nos ha dado. En la iglesia decimos que somos libres, cantamos que somos libres, que tenemos libertad. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos son libres? Tal vez la gran mayoría diría amén, yo soy libre, recibimos la libertad en Jesús. Un día yo estaba esclavizado, pero ahora he recibido la libertad en Dios. Pero hemos muchas veces malentendido la libertad. La semana pasada hablábamos de que no deberíamos participar de lo que es sacrificado a los ídolos. Y entonces aquí pudiéramos pensar que si tenemos la libertad, porque Cristo nos ha dado la libertad, pues hay algo que no es compatible, hay algo que no está encajando bien en la argumentación o en la idea de Pablo. Porque si puedo hacer cualquier cosa, si yo mismo lo he dicho ahora, ¿por qué no debo entonces participar de aquello que es un alimento y que no me va a hacer daño espiritualmente? Porque los ídolos nada son. Pero hay un trasfondo y lo explicamos la semana pasada, y hoy queremos responder el cómo. Y en el cómo debemos nosotros primero considerar la libertad que tenemos en Cristo. Mire, que nadie se confunda al pensar que porque es libre puede hacer cualquier cosa. La libertad en Cristo no es eso. No es que yo he alcanzado libertad en el Señor y voy a hacer lo que yo piense o lo que yo sienta hacer. Tenemos que tener en mente que la libertad en Cristo tiene sus propias limitaciones. Hay ciertas cosas que yo tengo que considerar antes de tomar decisiones. Estamos en una guerra, hermanos, y es la guerra en contra del pecado. Y en esa guerra no somos llaneros solitarios. No tenemos que ver esta guerra como personas individuales, sino de manera colectiva. Así que lo que hagamos en esta guerra espiritual va a afectar a otras personas, a nuestros semejantes. Lo que tú hagas como cristiano, el pecado que puedas cometer, eso va a tener una afectación en tus semejantes, en la iglesia. Y debemos tener mucho cuidado entonces. Los corintios pensaban que con el conocimiento que habían obtenido, esa era la base para que ellos pudieran tomar una decisión. Recordemos también que ellos en el capítulo 2 son exhortados por Pablo porque piensan tener sabiduría, conocimiento, y todo esto los está llevando a tomar decisiones. Tus pensamientos van a determinar tus acciones, tus palabras, lo que está en tu mente, pues va a determinar en cierto modo lo que tú eres. Por eso es la palabra que Pablo usa en Romanos, que no debemos estar conformados a este siglo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Así que nuestras ideas se tienen que ir renovando, tenemos que llenar nuestra mente con las ideas de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente. El pensar bíblicamente va a exigir tiempo, dedicación, esfuerzo, escudriñar, estudiar, entender las verdades de Dios. Y esto nos va a conducir también a la práctica de las acciones. Si alguien dice, es que no puedo cambiar, es que yo intento, yo te quiero decir que necesitas seguir llenando tu mente de la palabra de Dios, pero permitir que esa palabra baje a tu corazón.
Y de esa forma, todo lo que se te hacía imposible, todo aquello con lo que tú estás luchando, Dios te va a dar lo necesario, te va a capacitar para que tú puedas salir adelante. Tenemos el derecho entonces de hacer cualquier cosa, pero no todo es conveniente hacerlo, porque si hacemos algunas cosas, eso puede ser algo que lo puedan observar las personas de conciencia débil y los va a afectar en su vida espiritual. Así que Pablo dice, bueno, el comer no es algo que ustedes deberían estar practicando, porque si bien tienen el derecho de hacerlo, no es conveniente para que puedan predicar el evangelio del Señor. Así que, ¿cómo yo puedo rechazar la oferta de participar de lo comido, de lo ofrecido, a los ídolos? Bueno, primero tengo que aprender a edificar. Y el concepto de la edificación primero nos lleva a pensar que edificar es más importante que la gratificación. Es mejor edificar, es mejor abstenerse de comer esos alimentos que sentir un alivio y sentirnos bien por participar de esa comida. Recuerde que Pablo le dice a los Gálatas que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en su vida. Y lo que antes él hacía, lo que antes él vivía, pues ahora lo ha crucificado. Los deseos, las pasiones, todas estas intenciones que hay en su vida, pues ya han quedado crucificadas. Así que estos deseos que nosotros tenemos por satisfacer nuestras pasiones, primero tenemos que pensar que son insaciables. Las pasiones que hay en nuestra carne no se van a saciar, van a estar ahí, y cuando lo hagamos una vez, lo vamos a querer hacer 2 veces, 3 veces, y una cosa lleva a la otra, como dicen por ahí, y vamos a estar insistiendo y nunca vamos a poder saciar los deseos de esta carne. Y la edificación consiste en lo siguiente. Primero, hermanos, la edificación consiste en hacer un estudio minucioso de nuestra propia vida. Esto es una autoevaluación. Tenemos que autoevaluarnos a la luz de la Biblia. Santiago dice que la palabra del Señor es un espejo. Tenemos que mirarnos en el espejo de la Biblia. Tenemos que ver quiénes somos, de quién dependemos, y tenemos también que considerar hacia dónde vamos. La revisión de la vida es importante para que podamos llegar a la determinación de negarnos a participar de la invitación que nos están haciendo. Así que cuando tú te evalúas a la luz de la palabra y dices, bueno, soy un hijo de Dios, yo amo a Dios, yo quiero agradar a Dios antes que a los hombres, yo quiero hacer las cosas bien, yo no le quiero fallar a Dios en ningún aspecto de mi vida. Cuando hacemos esto, estamos entonces participando de las verdades que Dios nos ha entregado en su palabra. Estamos mirándonos en el espejo de la palabra y podemos en esa autoevaluación preguntar, ¿qué es lo que Jesús haría en mi lugar? ¿Qué es lo que Él haría si estuviera en este lugar en donde yo me encuentro? Si le estuvieran ofreciendo lo que a mí me están ofreciendo, ¿de qué manera Jesús habría de responder? Y esta revisión de nuestra vida nos ayudará a ser más conscientes también de la propia necesidad que tenemos de Dios y de la necesidad que otras personas tienen también acerca de Dios. La edificación también consiste en buscar la voluntad de Dios. Muchas veces estamos por la vida tratando de buscar la voluntad de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, a mí me encanta esa carta porque la iglesia piensa que Cristo ya va a llegar en esa temporada, en esa generación, y están preocupados por los que ya murieron. Están pensando que ellos serán arrebatados. Por eso Pablo dice, y nosotros los que quedamos, dice, seremos juntamente arrebatados con el Señor y nos uniremos con Él en las nubes. Y los que han muerto en Cristo, ellos pues primero habrán de resucitar. Así que esa carta habla de que Él volverá, de que Cristo vendrá por el pueblo. Y algunos llegaron a pensar que Cristo ya estaba por llegar, que dejaron de trabajar y entraron en la ociosidad. Comenzaron ellos a descuidar las actividades esenciales. Dejaron de trabajar, dijeron pues Cristo ya viene, hay que echar aquí la comodidad, hay que esperar que Él venga, pues lo ha prometido. Y las familias comenzaron a perecer.
a no haber trabajo, entonces no había manera de alimentarse, no había manera de suplir las necesidades más básicas de la familia, y ellos estaban ahí pensando que Cristo ya regresaba por la iglesia. Y ellos también no sabían cuál era la voluntad de Dios para su vida. Esta es una pregunta muy común entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Si tú te has preguntado esto, ahí en esta carta a los tesalonicenses, Pablo dice que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y la santidad tiene que ver con el vivir de una forma limpia, pura, ante los ojos de Dios, vivir modelando las verdades cristianas, vivir alejados de todas estas corrupciones del mundo de la vida, vivir siendo diferente, en otras palabras. Así que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es que nos amemos los unos para con los otros. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que oremos, es que podamos perseverar constantes en la oración. Y la voluntad de Dios también es que estemos en la comunión con los santos, es decir, unos para con otros. Usted, como hijo de Dios que ha sido santificado y es santo ante los ojos de Él, usted va a participar en la comunión de la iglesia. Y eso es la voluntad de Dios para su vida. Así que a veces hacemos tantas conjeturas o pensamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Amar, orar, vivir en santidad, buscar la comunión, motivar a otros. Ese es el propósito, el fin de Dios a través de su obra. Y esa es la voluntad de Dios para su vida. Pero nos concentramos tanto en que la voluntad de Dios pues tenga que ver con aspectos en donde nosotros podamos cosechar quizá algunas cosas o algunos bienes relacionados con el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Pero Dios nos está hablando aquí de una riqueza espiritual y que su voluntad tiene que ver con todas estas riquezas espirituales que nosotros podemos tener. Como hoy lo hemos dicho y hemos participado de ello mientras cantábamos, es Dios y es el poder de Dios el que va a actuar en nuestras vidas. Puedes tener tú tantas cosas, pero hermano, lo más esencial en la vida es todo lo que tiene que ver con lo espiritual y todo lo que Dios nos va a dar espiritualmente. Eso es esencial en nuestra vida. Así que la edificación es buscar esa voluntad, es buscar que nosotros podamos vivir en esa voluntad de Dios. Después, la edificación tiene que ver con el testimonio que nosotros estamos dando con otras personas. Eso es parte entonces de la edificación. La gente nos va a mirar, la gente quizá nunca va a leer su Biblia o alguna Biblia, nunca habrá de venir a una reunión a la iglesia, pero la gente te va a observar. Somos cartas o libros abiertos ante los ojos de los demás. Así que por el testimonio que demos, las personas van a ser influenciadas positiva o negativamente, o las vamos a alejar de Dios o las vamos a atraer a la presencia de Dios. La gente dirá, yo quiero tener ese Dios que tú tienes, o la gente dirá, ¿sabes qué? Yo no quiero ni siquiera tener un acercamiento con el Dios al cual tú adoras. Y después la edificación tiene que ver también con la corrección fraterna entre los hermanos. Eso es exhortación. Así que para edificarnos necesitamos ejercer el don, y de eso va a hablar Pablo en Corintios 12. La edificación entonces tiene que ver con estos aspectos, y tú, al ser invitado a comer o a participar de estos alimentos, tienes que pensar en que tienes que edificar a otros. Y podemos conectar el concepto de la edificación con el testimonio que vamos a dar con las personas que nos van a mirar participando de estas cosas que no son aprobadas por Dios. Así que desde esa perspectiva tú tienes que determinarte y decidir a edificar a la iglesia, a edificar a tu hermano, a edificarte a ti mismo. Esto nos ayudará además a crecer y a madurar. Esto es benéfico no solo para tu vida individual, sino para la vida colectiva de la iglesia. Esto nos ayudará también para que la gente pueda acercarse a la presencia de Dios, y nos abrirá puertas para que la predicación del evangelio se pueda dar entre las demás personas.
Así que primero es la edificación. Número 2, verso 24 al 30, por favor. El verso 24 dice: ninguno busque su propio bien, y a esto lo hemos denominado el bien a los demás. Mire, Pablo dice y censura el hecho de que alguien pueda ser encontrado comiendo afuera de un templo pagano alimentos que fueron sacrificados a los ídolos. Esa es la censura esencial de Pablo. Pero ¿qué hay si ellos tienen algún familiar, algún vecino o algún amigo que los invita a comer a su casa por algún gesto de cortesía o porque hay una festividad? Regularmente en las festividades antiguas y también en las festividades modernas se participa de los alimentos. La gente nos invita a algún bocadillo, participamos de él o algún alimento que hayan preparado especialmente para la ocasión. Si usted va de visita a algún lugar y le ponen un platillo, pues usted no pregunte, dice Pablo, usted solamente ore por el platillo que le ponen en la mesa y disfrútelo. Los límites entonces de la libertad cristiana se van a ver expresados en el bien que vamos a pretender hacia los demás. Los corintios actuaban, como lo hemos dicho, por el conocimiento y de acuerdo a lo que ellos mismos juzgaban. Y así que Pablo ahora les viene a decir: no actúes por el conocimiento, por lo que tú crees que es bueno o es malo, por el juicio, sino más bien actúa por el amor, porque en el amor no hay ley. Actúa por medio del amor que hay en tu corazón. Y a través del amor que hay en tu vida, tú vas a tomar decisiones acertadas. Y había una ausencia tal del amor entre los corintios que estaban divididos, empleitados, había divisiones en ellos. Y Pablo tiene que escribirles en el capítulo 13 acerca del amor, y es una de las joyas más deliciosas de la Biblia que nos van a hablar acerca de lo que el amor es en la vida de los creyentes, del amor que debemos nosotros tener de los unos para con los otros. Entonces, antes de tomar la decisión de participar en los alimentos sacrificados a los ídolos, lo que tenemos que hacer es buscar el bien de los demás. Mire, si nosotros nos determináramos a buscar el bien de los demás, los problemas se iban a resolver. Intentar hacer las cosas en favor de otros y poner, claro, las cosas en una balanza correcta. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos conducirnos de tal forma que en nuestras acciones Dios pueda ser evidenciado. La Biblia dice en Lucas 6:28 que si alguien nos ha maldecido, nosotros tenemos que bendecirlo. Bendecir, dice el Señor Jesús, a los que os han maldecido. Buscar el bien a los demás no es algo sencillo en nuestra generación, porque se nos ha metido en la cabeza una idea, o nos han vendido una idea, de que lo más importante somos nosotros. Que el mundo tiene que girar alrededor de mis propios intereses y mis propias necesidades. Para que nosotros podamos cumplir con la búsqueda del bien a los demás, ¿cuán necesario sería que todos nos conectáramos con este ideal? Rechazar mis propios intereses, rechazar mis propios deseos, rechazar aquellas cosas a las que yo tengo derecho de hacer. Esto es una invitación nuevamente de Pablo a renunciar a los propios derechos o a los propios deseos que tenemos. Nos empeñamos tanto en hacer las cosas que queremos hacer. Los seres humanos tenemos en nuestro ADN la intención de poder cumplir con las pasiones de nuestra vida. Y lo quiero llevar a Gálatas porque es interesante lo que Pablo dice en Gálatas 6. Vaya ahí, por favor. Y vamos a leer esto de Gálatas 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se está engañando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, autoevaluación. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar o cosechar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a ir un poco más arriba en el versículo número 25 del capítulo 5 de Gálatas, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y han crucificado la carne también con sus deseos. Así que tenemos deseos, tenemos pasiones, y esos deseos, esas pasiones nos meten en tantos problemas en la vida. Muchos de los problemas financieros que tenemos es por causa de no tener límites, de no ponerle un freno a nuestros propios deseos. Hay una investigación que señala en la psicología del consumidor que una persona tiene deseos y tiene necesidades. Cuando aprendemos a hacer una diferencia puntual de un deseo y de una necesidad, entonces nosotros vamos a poder tomar una decisión inteligente. Los mercadólogos nos estudian a precisión. Saben exactamente en qué lugar colocar cada producto en un centro comercial, de tal forma que hagamos un recorrido, no el que tú quieras hacer, sino el recorrido que ellos pretenden que tú hagas. Es por eso que cuando tú vas por ciertos artículos, sales con una cantidad abrumadora de artículos y llegas a casa y dices: oye, mira, compré estas escobas, compré estas cubetas, y tienes cubetas y escobas nuevas en casa. ¿Y por qué las compraste? Es que tenían promoción, estaban al 3x2. Y todo esto está sumamente investigado, y ellos lo determinan de tal manera, la colocación de estos productos, que tú no solamente vayas por lo que tienes necesidad de comprar, sino por lo que deseas adquirir. Así que tus deseos se anteponen y tú comienzas a comprar tantas cosas como tu presupuesto te lo permita. Y a veces, si tú tienes acceso a una tarjeta de crédito, más allá de tu propio presupuesto. Y Pablo dice que los deseos y las pasiones están crucificados y tienen que estar ahí en esa cruz. Porque si los deseos no están crucificados juntamente con nuestras pasiones, nos van a meter en terribles problemas. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Y para pensar en el bien de los demás, tenemos entonces que renunciar a todos estos deseos. Tenemos que aprender a poner un límite a todos estos deseos, y también tenemos que aprender a ser prudentes en nuestra forma de expresarnos, de nuestra forma de hablar. Dice que no le preguntemos a nadie por motivos de conciencia. Aquí puede surgir alguna pregunta. Si la oración no santifica los alimentos, entonces ¿cuál es el motivo, la razón por la cual oramos? Por supuesto que sí, la oración que hacemos cuando participamos con acción de gracias en el pan de cada día, los alimentos están siendo santificados. El asunto aquí y la censura es que hay personas de una conciencia débil, y esa conciencia débil de las personas nos va a llevar, hermanos, a extraviarlas en muchos de los casos. Ellos no se van a querer acercar a la iglesia. Mire, según una estadística, una de las razones por la cual la gente no viene a la iglesia es porque la gente es falsa, porque la gente es hipócrita. ¿Lo ha oído alguna vez? A ver, levante su mano, por favor, si lo ha oído. Ven a la iglesia, ven a la casa de Dios, y mucha gente dice: no, es que ahí hay mucha gente que es hipócrita. Y después comienzan a hablar de alguien, un vecino, un amigo, un conocido en el trabajo, y la gente comienza a decir que en la iglesia
pues hay tanta gente falsa y que mejor prefieren buscar a Dios de una manera diferente. En su casa, ellos oran, ellos leen la Biblia, dicen, ellos buscan a Dios de acuerdo a su propio estándar. Así que la gente nos va a mirar y no podemos nosotros negarnos a eso. No podemos renunciar tampoco y tampoco debemos enojarnos de que la gente hable de nosotros. Tú estarás en el ojo de muchas personas y ellos habrán de decir tantas cosas, buenas o malas, como ellos o ellas quisieran expresar de ti. Lo que tú sí tienes que hacer es esforzarte y tratar de agradar a Dios en todo momento. Buscar el bien de los demás nos va a llevar entonces a responder con un no cuando nos invitan a participar de los alimentos sacrificados a los ídolos. Bueno, ¿en qué sentido yo estoy haciéndole un bien? Bueno, en que yo lo estoy llevando a la verdad del Evangelio, en que yo lo estoy conduciendo hacia un propósito más elevado que el propósito que Él está realizando. ¿De qué manera una negativa que va a causar un problema en mi familia va a ser productivo si yo le digo no y yo estoy intentando buscar el bien con eso? Bueno, en que Dios será glorificado en lo que tú estés haciendo, sencillamente. En que el nombre de Dios no sea vituperado, que el nombre de Dios no sea ensuciado, que el nombre de Dios no sea rechazado y que la gente pueda mirar en ti una convicción de lo que tu fe es en tu corazón. Miren, Pablo dice entonces que seamos prudentes y voy a ir un poco rápido aquí. En Proverbios 10:19 dice que las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que debemos estar conscientes en nuestras palabras para no cometer algún pecado. Tenemos que mirar la conciencia de estas personas, aún sean estas personas nuestras familias, y tenemos que tratar de hablar con prudencia, porque en medio de una plática de fe, de religión, siempre habrá momentos acalorados y estaremos tentados a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir el día de mañana. Así que tenemos que aprender a manejar nuestra boca, nuestros labios. Recuerda que en las muchas palabras no va a faltar el pecado. Si hablamos y hablamos y decimos y disparamos tantas palabras como nos sean posibles, entonces en lugar de estar bendiciendo a estas personas o atrayéndolas a la fe del Evangelio, lo único que estaremos haciendo es alejarlas, no solo de Dios, sino también de nuestra propia vida. Discutimos tantos temas acerca de Dios y a veces no somos tan expertos, y aún algunos expertos no se han puesto de acuerdo en algunas cosas, y lo único que hacemos es tratar de ganar un pleito de la Biblia, cuando la Biblia no ha sido escrita para pelear con nadie. La Biblia, decía Charles Spurgeon, es como un león que hay que abrirle nada más la jaula. Un león que está en una jaula, hay que abrirle la jaula y el león va a salir y el león se va a encargar de pelear. Pero nosotros a veces queremos ocupar el lugar del león y queremos pelear y queremos ganar con argumentos y decir, es que yo tengo la verdad. A veces llegan a tocar a la puerta personas que nos quieren enseñar la Biblia y tal vez usted amablemente las ha atendido y la situación termina mal y termina en una discusión. No se trata de discutir con nadie. No se trata tampoco de discutir o pelear con tu familia. Se trata de abrir solo la jaula y dejar que el león salga. Porque el león va a hacer todas las cosas que sean necesarias y el león va a pelear esa batalla. Número 2, Proverbios 20:15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. Miren, los que están conscientes de su palabra saben que las palabras son un adorno. Así que en medio de ese rechazo y de la actitud que ellos tomen hacia ti, tú tienes que ser muy cuidadoso con las palabras que vas a decir. Tus palabras van a ser un adorno. La Biblia dice también en Proverbios que en nuestra boca está la vida y está la muerte.
Con nuestras palabras nosotros podemos traer vida o con nuestras palabras nosotros podemos traer muerte. Nuestras palabras pueden bendecir y nuestras palabras pueden maldecir. Nuestras palabras pueden ayudar, pero también nuestras palabras pueden destruir. Recientemente acabaron los Juegos Olímpicos, quedamos más allá del lugar 80 en el medallero. No fue una buena jornada. Al inicio las autoridades muy emotivas decían, vamos a ganar 10 medallas. En los últimos Juegos de Río de Janeiro se ganaron 5 y ahora se ganaron 4, entonces retrocedimos, dimos un paso para atrás. Algunos incluso llegaron a pensar que enclavados pues iba a ser abrumador en el medallero y ellos iban a traer muchas medallas para el país, pero no fue así. No hubo medallas como el año pasado y mucho menos se llegó a la meta que se pronosticó. No llegaron a la meta que ellos esperaban. Entonces esto nos puede llevar a nosotros a pensar en que el oro y las piedras preciosas que nosotros podemos darle a otras personas está en nuestras palabras. Nuestras palabras pueden condecorar a alguien, honrar a alguien, bendecir a alguien. Y mire, Estados Unidos, China y otros países encabezaron pues el medallero. Pero algo que yo siempre veo es que en la mentalidad americana siempre se les siembra la idea de que ellos son unos campeones. Y siempre se les dice, no, tú eres un campeón, tú vas a ganar, tú eres el número 1, ¿no? Y ellos crecen con esa filosofía, esa mente. Y en cambio el mexicano y en otros países del continente es, no, tú vas a ser el próximo presidente. Y luego en casa dice, no, tú eres un burro. O tú eres igual que tu padre, o eres igual que tu madre. Y aunque nunca los padres explican cómo es el padre o la madre, pero siempre ellos dicen eso, eres igual que tu madre, saliste. Pero ¿cómo es mi madre? Porque yo puedo tener una percepción de ella. Y luego nos dicen, no vas a poder, mira, si aquel no pudo, tú tampoco vas a poder. Y cuando vas ascendiendo, el mexicano que va rompiendo con esa mentalidad, viene aquella triste historia de los cangrejos, porque el cangrejo que sube, los demás se encargan de bajarlo. Y entonces nuestra mentalidad es distinta. Y crecemos con esa idea. Y como yo veía en un video no hace mucho, y es cierta la reflexión que yo miraba, que no hay alguna película extranjera o una película estadounidense, más bien, en donde haya alguien que no sea de esa nacionalidad que salve el mundo. Ellos siempre son los héroes de las cosas. Nuestras palabras son un adorno y son un tesoro y son una joya. Y si pensamos que aquí entre la iglesia hay personas con dones espirituales, con talentos, y decimos, hermano, Dios te va a usar porque Dios ya te habló, Dios va a hacer algo contigo, hermano. Y a veces el hermano se la cree y a veces no se la cree. Y cuando se la cree, los demás dicen, ay, qué alzado, qué presumido, qué creído. Y nos pasa lo de los cangrejos. ¿Y lo qué? Lo bajamos. En una discusión familiar, tus palabras van a decir mucho de quién eres tú. Así que ten cuidado con lo que dices. Vamos ya terminando. Punto 3, Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber. Ándale. Debemos estar conscientes que
enseñamos con nuestras palabras, para bien o para mal. Jesús dijo, porque por tus palabras seréis justificado y por tus palabras serás condenado. Así que nuestras palabras nos van a hacer sabios, nuestras palabras nos van a justificar y nuestras palabras nos pueden también condenar. Yo tengo entonces que tener mucho cuidado cuando yo le digo que no a mi familia, no voy a participar de lo sacrificado a los ídolos, porque yo pienso en tu bienestar. Y el bienestar en el que pienso para ti es que un día tú vengas a los pies de Cristo y tú no tengas algo que señalarme el día de mañana. Así que mucho cuidado en esas situaciones. Finalmente, verso 31 al 33. Y de esto se trata el mensaje. Haced todo para la gloria de Dios. Así que cuando a ti te inviten a comer, ¿cómo puedo yo decir que no? Piensa, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y eso tiene que ver con una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Cuando Dios hizo un milagro en su vida o en la vida de alguien, ¿alguien dijo, todo sea para la gloria de Dios? Levante su mano si alguna vez ha oído o ha usado esta frase, todo sea para la gloria de Dios. Mire, hacer todo para la gloria de Dios tiene estas implicaciones y las voy a decir bien rápidas. Número 1, conceder la grandeza al Dios verdadero. Esto es exhibir o mostrar quién es Dios. Es reflejar a través de sus palabras, sus acciones, a través de su servicio a otros, quién es Dios en su vida. Hacer todo para la gloria de Dios tiene esto como principal motivo: reflejar o mostrar al mundo, mostrarle a los demás quién es el Dios que tenemos en nuestro corazón. Es permitir que Dios actúe en medio de la necesidad. Es ser de inspiración para otros y no ser de tropiezo para nadie. Entonces, cuando decimos que todo sea para la gloria de Dios, es que no seamos tropiezo de nadie, sino más bien que los inspiremos a que vengan a donde queremos que estén, que es la presencia de Dios. Es inspirarlos para que ellos también tengan salvación en su vida. Es contagiarlos de lo que nosotros hemos recibido. Es entregarle la alegría que Dios nos ha dado a través del Espíritu. Es mostrarle el camino a través de nuestra manera de transitar lo que ellos tienen que seguir también. Hacer todo para la gloria de Dios es permitir que Dios se revele en nosotros y es mostrarle a los demás a través del servicio y de las palabras y de las acciones que Dios es un Dios verdadero y no es un Dios falso, que es un Dios vivo y no es un Dios muerto, que es un Dios para todos y no solamente para algunos cuantos, que es un Dios que transforma y no es un Dios que se queda inmóvil, que es un Dios que está ahí al pendiente de nosotros y que quiere también tener una relación con los demás, que es el Dios en el que hemos nosotros depositado nuestra vida y que queremos también y deseamos que los demás depositen su vida en ese mismo Dios. Hacer todo para la gloria de Dios es dejar nuestros deseos a un lado y nuestras pasiones y permitir que a través de lo que nosotros estamos haciendo para Él se pueda revelar. Es esperar en Él y de esa manera Él se habrá de mostrar en esa gloria y Dios será conocido por otros. Finalmente te digo esto: hace todo para la gloria de Dios es permitir que Dios te lleve por el desierto y te ponga enfrente del mar y que alguien siga las instrucciones de Dios, levante su mano y que el mar se abra
y que el pueblo pase en seco por ese mar. Hacer todo para la gloria de Dios es estar en una situación como el pueblo de Israel en esclavitud, pero permitir que Dios traiga libertad a su vida. Hacer todo para la gloria de Dios es tener pérdidas como la que Job tuvo. Perdió su familia, sus bienes, su salud, pero él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y aunque Dios me tocare y me matare, en Dios esperaré. Hacer todo para la gloria de Dios es saber que Dios va a actuar en medio de mi necesidad. Así que, ¿cómo puedes tú decir no voy a comer? Edifica en otros. Edifica en ellos. Autoevalúate, fíjate quién eres y toma tu decisión. Busca el bien de los demás y finalmente hace todo para la gloria de Dios. Así que hoy yo te quiero decir, hermano, que Dios está contigo, Dios está conmigo. Yo no sé qué estás esperando tú en tu vida. No sé cómo estás ahora, pero te quiero invitar a que te pongas en pie un momento y que oremos juntos, hermano.